Muchos desarrolladores sabemos que deberíamos estar haciendo pruebas de nuestro código, pero muchas veces no lo hacemos, ya sea por temas de tiempo, porque pensamos que esto nos va a hacer más lentos o sencillamente no estamos educados sobre el tema. La idea con este video es hacer una introducción al mundo de las pruebas unitarias y el desarrollo orientado por pruebas, para empezar a superar estas barreras y poder empezar a aplicar buenas prácticas en cuanto a pruebas a nuestro código. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. Si es la primera vez que nos visitas, te invito muchísimo a que te suscribas. Ahora entonces, para ir entrando en este tema de las pruebas unitarias, es muy importante que hablemos de la pirámide de pruebas para entender a un nivel general qué tipos de pruebas existen. Empecemos entonces por describir esta pirámide de pruebas. En la parte superior nos vamos a encontrar las pruebas end-to-end, luego vamos a tener las pruebas de integración y finalmente las pruebas unitarias. El punto importante aquí a tener en cuenta es que entre más arriba esté en la pirámide, más lentas son de hacer esas pruebas. Entre más bajo estén, son más rápidas. ¿Por qué? Porque las pruebas unitarias están enfocadas a probar piezas muy específicas de la aplicación que nosotros hacemos como desarrolladores. Entonces probamos un método, probamos una clase. En las pruebas de integración empezamos a probar ya distintos componentes interactuando y en las pruebas end-to-end vamos a probar, digamos que el sistema completo. Entonces, eso es un tema bien importante. Entre más cerca esté de la base de la pirámide, va a ser más rápida hacer la prueba y va a también ser mucho más barata. Y entre más arriba esté, va a ser más lenta la prueba y va a ser mucho más costosa de realizar. ¿Listo? En cuanto a las pruebas end-to-end, podemos decir que verifican el flujo completo de la aplicación de inicio a fin, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Eso significa que en general simulan un usuario real. Entonces, arrancan desde una pantalla, desde una interfaz, hay entrada de datos en esa interfaz y a partir de eso empiezan a ocurrir una serie de acciones, ¿cierto? Entonces, se ejecutan los casos de uso o las reglas de negocio y a partir de eso se valida, por ejemplo, que a partir de la interacción en esa pantalla, por ejemplo, la base de datos haya quedado con los datos que son, todo haya quedado con los valores correctos. Si hay interacciones con sistemas externos, verificamos que esas interacciones funcionen. Entonces, si como consecuencia de llenar ese formulario en una página se tiene que enviar un correo, eso se verifica. Si como consecuencia de utilizar ese formulario también hubo que conectarse a cierta aplicación y guardar cierto dato, eso también se verifica. Entonces probamos el ciclo completo desde la interacción del usuario hasta lo que pasa en los datos y lo que pasa en sistemas externos. Las pruebas de integración ya van bajando en la pirámide y esas son las que verifican que los componentes desarrollados por separado funcionen bien juntos. Imagínate que en tu equipo de desarrollo se repartieron las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, tú hiciste la lógica de negocio y otra persona hizo, por ejemplo, todo el acceso a la base de datos, ¿cierto? Entonces, cada uno hizo sus pruebas, salieron bien, funcionaron, pero luego llega la hora de probar todo eso en conjunto. Desafortunadamente, que cada pieza funcione por separado no significa que juntas vayan a funcionar. Entonces, de eso se tratan las pruebas de integración. Empezamos ya a juntar esos componentes, que pueden ser paquetes, clases o lo que sea, y verificamos que todo funcione junto. Y finalmente vamos a tener las pruebas unitarias, que son el objetivo de este video, donde vamos a verificar pequeñas partes de la aplicación. Entonces, siempre el debate aquí es, cuando hablamos de prueba unitaria, ¿qué es una unidad? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, por lo general hablamos de las clases o hablamos, por ejemplo, de los métodos. Entonces, esas clases y esos métodos que yo vaya creando, la idea es que yo los pruebe. Entonces, hiciste un método que calcula un impuesto. Haces una prueba unitaria para determinar si el impuesto está bien calculado por ese método. Y así vas añadiendo distintas pruebas a tu aplicación. Pero estas son las, digamos que más de bajo nivel, las haces como desarrollador. Y la idea es que estas pruebas unitarias estén enfocadas a partes muy puntuales que te ayuden a verificar que lo que estás haciendo está bien. Si tú te esperas a probar hasta que tienes que integrar distintos componentes, pero nunca probaste los componentes individuales, pues posiblemente haya mucho mayor reproceso porque no probaste las partes más pequeñas. ¿Qué caracteriza una buena prueba unitaria? En primer lugar, se tienen que ejecutar rápido. Por otro lado, se programan rápido, ¿listo? Entonces, si tú tienes que gastarte un día entero haciendo una prueba unitaria,
posiblemente significa que a lo mejor el código que quieres probar es demasiado amplio y a lo mejor te falta separarlo. ¿Listo? Entonces las pruebas unitarias tienen que poder hacerse muy rápido porque la idea es que no le quiten agilidad al proyecto. ¿Listo? O sea, yo debería poder incorporar las pruebas unitarias dentro de mi desarrollo y que eso no me afecte y que al contrario me ayude a moverme mucho más rápido. Y también cuando decíamos que se ejecutan rápido es porque son pruebas que se tienen que ejecutar casi que instantáneamente, porque en la medida en que yo voy escribiendo código voy probando, entonces si las pruebas se demoran demasiado en ejecutarse, pues eso va a ser también lento el desarrollo. Por otro lado, no deben depender de elementos externos. Entonces, ahí es donde uno empieza a aplicar conceptos más avanzados, pero la idea básica es que esa prueba unitaria justamente debería ser como una unidad. Entonces, si esa prueba unitaria depende de una base de datos para poder funcionar, pues realmente no es una prueba como tal unitaria, ¿cierto? También significa que no debería depender, por ejemplo, de que un sistema externo esté funcionando, sino que la prueba unitaria debería tener todo lo que necesita para poder ejecutarse sin elementos externos. Ahí es donde tienes que empezar a aplicar otras técnicas como inyección de dependencias, como separar tu código, desacoplarlo y demás. Por otro lado, no deben depender de otras pruebas unitarias. Entonces, si tú tienes 10 pruebas unitarias, pero la prueba 5 solo funciona si la número 4 se ejecutó, significa que las pruebas no están bien diseñadas. Eso es una parte supremamente importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado tú a lo mejor estás trabajando en un método y solo quieres correr la prueba relacionada con ese método. Entonces, si no la puedes correr porque dependes de otra, pues eso también te va a quitar agilidad. Ya vemos entonces los aspectos básicos de las pruebas unitarias. Ahora hablemos entonces de TDD, que en inglés significa Test Driven Development y en español significa desarrollo guiado por las pruebas. Entonces TDD es básicamente una técnica que nos ayuda a hacer pruebas unitarias. Entonces miremos cuáles son los pasos involucrados en hacer TDD. Antes de empezar con los pasos, es muy importante decir que TDD parte de la premisa que tú deberías escribir las pruebas antes de escribir el código que quieres testear. Es una idea bien interesante y la vamos a ir detallando. Entonces, por eso, lo que nos dice TDD es que primero deberíamos escribir la prueba. Antes de que hagamos la lógica que queremos, pues como que sea parte de nuestra aplicación, la idea es que primero escribamos la prueba que va a verificar esa funcionalidad. Luego programamos la funcionalidad, pero tenemos que programar lo mínimo posible para que la prueba pase. Entonces vamos escribiendo el código, la prueba falla hasta que funcione. Y luego hacemos un refactor, es decir, mejoramos el código. Entonces, la primera vez, que es esta cajita verde de acá, hacemos la funcionalidad mínima para que pase la prueba, pero como es el código mínimo necesario, pues eso se puede mejorar. Entonces, la idea es que luego hagamos un refactor, pero cuando hacemos el refactor o la mejora, tenemos la tranquilidad de que ya tenemos una prueba unitaria que nos ayuda a verificar que efectivamente el cambio quedó bien. Ahora tú te estarás preguntando, ¿por qué hacemos esto de escribir la prueba primero? La idea detrás es que cuando uno escribe la prueba, uno es mucho más efectivo programando la funcionalidad. ¿Por qué? Porque tú ya pensaste de antemano cuáles son los casos de prueba que ese código tiene que pasar exitosamente. Entonces ya como que tu mente viene predispuesta a cumplir esa funcionalidad. Cuando lo hacemos al contrario, puede ocurrir que hagamos primero la funcionalidad, pero no pensemos en todos los casos o situaciones que pueden ocurrir, pero cuando estamos escribiendo la prueba primero, de alguna forma como que el chip mental cambia y empezamos a analizar el problema de una perspectiva diferente. Entonces la idea con eso es que eso puede evitar un poco el reproceso cuando estamos escribiendo código y escribiendo las pruebas posteriormente. Entonces, esa es una parte bien interesante. Esto también tiene otro nombre y se llama Red Green Refactor, es como otra forma de entenderlo. Entonces, arrancamos en un estado red, es decir, rojo, porque cuando las pruebas fallan en el IDE nos va a salir ahí como un color rojo. Eso significa que cuando hagamos la prueba por primera vez, como la funcionalidad no ha sido implementada, pues nos va a salir rojita, ¿cierto? Luego tenemos que empezar a escribir la funcionalidad y hacer todo lo necesario para que la prueba pase hasta que se ponga de color verde. Entonces pasamos de red, pasamos a green y luego viene el refactor, ¿cierto? Entonces ya hicimos el código para que se pusiera verde, vamos a refactorizar para mejorar ese código y que se siga manteniendo verde, digamos que la ejecución de la prueba unitaria. Entonces ahora sí. Ya entendimos los básicos de pruebas unitarias, acabamos de ver cuál es la idea general detrás de TDD, pasemos a ver un ejemplo de código en C# para entender cómo hacemos ese proceso de TDD y cómo empezamos a escribir nuestra primera prueba unitaria. El ejemplo que vamos a hacer es un factorial. Entonces, un factorial es básicamente la multiplicación
de una serie de números hasta llegar a un n. ¿Listo? Enteros positivos. ¿Cómo sería el factorial de 5 para ponerlo en contexto? Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Listo? Entonces arrancamos desde el 1 y llegamos hasta el número n, eso nos da 120, ¿cierto? Visto de otra forma, el factorial se puede entender como el factorial de un número como el número por el factorial del número menos 1. Entonces mira que el factorial de 5 es 5 por 4 factorial, ¿sí ves? Entonces esa es la versión recursiva de esto y aquí lo estamos viendo. El factorial de un número es ese número por el factorial del número menos 1. ¿Listo? Y hay un caso especial que tenemos que considerar en las pruebas y es que el factorial de 0 es 1. ¿Listo? Otro tema interesante que vamos a tener que validar. Entonces voy a hacer un ejemplo en C#. Voy a abrir aquí Visual Studio y voy a crear un nuevo proyecto. Ahora entonces en este proyecto vamos a crear una librería de clases. Vamos a llamarla testing.example. Y vamos a crear esta clase, ¿listo? Y en este proyecto en particular o en esta librería de clases vamos a poner la lógica como tal, la funcionalidad que queremos desarrollar y luego vamos a tener otro proyecto aparte donde vamos a incluir como tal las pruebas. Entonces empecemos por ahí. Lo que voy a hacer es, voy a eliminar esta clase aquí de pruebas y voy a crear una nueva que vamos a llamar Factorial Service. Esta clase la voy a hacer pública y luego entonces vamos a definir el método. Entonces ese método va a devolver un entero y vamos a llamarlo calculate y va a recibir el número para el cual estamos calculando el factorial. Entonces recuerda que la idea con TDD es que uno primero escribe las pruebas antes de escribir el código. Entonces todavía no voy a hacer la funcionalidad, sencillamente voy a retornar 0. Hay personas que lo que hacen es que lanzan una excepción y ya. Ahorita voy a añadir entonces el proyecto con las pruebas unitarias. Entonces, en este caso en particular voy a utilizar XUnit. Este es un framework de pruebas unitarias en .NET. Hay otros en .NET y en cualquier lenguaje que uses vas a encontrar varias alternativas. Entonces vamos a crear ese proyecto. Voy a llamarlo testing.example.test. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenemos, voy a eliminar esta clase de ejemplo y vamos a crear una. ¿Listo? Entonces mis clases en este caso las tengo, digamos que organizadas para tener las pruebas ahí. Entonces voy a crear una clase normal, vamos a llamarla Factorial Service Test. Perfecto. Y ahorita entonces en esta clase la voy a tener que hacer pública y vamos a añadir también una referencia a XUnit en este caso. Aquí ya lo tenemos y vamos a hacer entonces casos de prueba que nos van a permitir analizar cada uno de los escenarios que queremos probar. Entonces hagamos uno cuando tengamos que calcular el factorial de 0. Entonces esto puede ser un método void y voy a llamarlo test factorial 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que crear el servicio. Entonces más bien utilicemos el tipo concreto. Factorial service y esto va a ser new factorial service. ¿Listo? Entonces ahí estoy ya organizando como tal lo que necesito, pero súper importante, tengo que añadir una referencia para poder que me encuentre la clase que estoy probando. Entonces aquí está testing.example y aquí ya esto nos puede ayudar con aquí con la importación. ¿Listo? Entonces aquí ya la entiende y lo que vamos a hacer ahorita es llamar el método que queremos probar. Entonces vamos a dar aquí a llamarlo service.calculate, listo, y le vamos a pasar 0, listo, y eso nos va a producir un resultado. Entonces mira que aquí lo que estamos haciendo es primero crear el objeto que necesitamos, puede ser uno, pueden ser varios, luego llamamos o ejecutamos lo que queremos probar y va a haber un tercer paso en el cual vamos a ver si eso que nos está devolviendo coincide con lo que nosotros queremos. Entonces vamos a hacer aquí un assert, ¿cierto? Y los asserts básicamente son formas o son distintos métodos en los cuales podemos empezar a validar que eso nos dio los resultados. Entonces mira que hay un assert equal que lo que hace es que compara lo que devolvió el método versus lo que debió haber sido el valor correcto. Hay un assert true, hay un assert false, not null y todas estas son condiciones o cosas que queremos validar sobre el resultado de la prueba. Entonces en este caso quiero el equal.
¿Listo? El valor esperado en este caso, ¿cuál va a ser? Estamos esperando que esto nos devuelva un 1, ¿cierto? ¿Y cuál fue el valor que devolvió? Eso está en la variable result. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si esta condición se cumple, es decir, si el resultado es igual a 1, entonces la prueba se va a considerar exitosa, pero si no son iguales, el assert va a lanzar una excepción y se va a considerar la prueba como fallida. ¿Listo? Entonces, esa es la parte bien interesante. Entonces, una prueba unitaria al final tiene que tener al menos un assert para poder verificar si el resultado fue el correcto. Entonces, ahí vas a encontrar distintas formas en que lo puedes hacer. Finalmente, para que esto se pueda ejecutar, vas a tener que añadirle este atributo que se llama fag en el caso de xUnit. ¿Listo? Entonces, esto es lo que le dice al framework que es una prueba unitaria. Y en muchas otras librerías te vas a encontrar algo similar. Va a existir alguna anotación o algo que le va a indicar al framework que ese es un método que queremos que se comporte como una prueba unitaria, porque podrías tener otros métodos en la clase que a lo mejor son métodos helpers o adicionales que te ayudan pues para cosas de las pruebas. Vamos a hacer otra prueba en este caso. Entonces vamos a hacer un test factorial de 5, ¿listo? Y en este caso vamos a hacer algo muy parecido. ¿Listo? Voy a traerme este código de base, porque la estructura es muy similar. Y entonces lo que vamos a tener aquí es, bueno, vamos a crear el servicio, vamos a calcular, ¿cierto? En este caso va a ser 5. Pero en este caso nos debería dar 120. Entonces aquí estamos probando dos escenarios básicos. Estamos probando el caso de 0, que es un caso especial, y estamos calculando un caso normal, ¿cierto? Entonces eso también tiene que ser un fact o un hecho para poder hacer, digamos que, para poder que el framework lo reconozca. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces la primera vez esto debería fallar. Entonces recuerda que aún estamos en la fase de escribir las pruebas. Y entonces lo que debería pasar en este momento es que la prueba debería fallar, ¿cierto? Nos tendría que salir en rojo. ¿Te acuerdas de ese orden que definíamos? Red, green, refactor. Entonces estamos en la parte del red. Entonces ejecutemos esto para que entiendas exactamente a qué me estaba refiriendo. Entonces aquí él va a compilar y va a ejecutar, ¿cierto? Entonces mira que aquí en el lado izquierdo ya me salió un panel. ¿Listo? Ahí está compilando. Y esto nos debería empezar a decir qué fue lo que pasó. Listo, ahí ya lo tenemos. Entonces mira que aquí tenemos el red, ambas pruebas fallaron. ¿Por qué falló la de factorial 5? Entonces mira que el assert te empieza a dar información interesante. Te dice que estaba esperando que el resultado fuera 120, pero nos dio 0, efectivamente, porque mira que estamos devolviendo 0. Y en el otro lado, pues también falló porque esperábamos 1, pero devolvió 0. Entonces mira que aquí ya tenemos el red. Entonces estas pruebas unitarias nos van a servir de guía para saber si nos está quedando bien la implementación. Entonces aquí tenemos esto, entonces ya implementemos ahorita así el método. Entonces manejemos el caso especial cuando es 0. Entonces, si es 0, podemos devolver 1, ¿listo? Y digamos que vamos a implementar la versión recursiva de eso. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que el factorial de un número era el número por el factorial del número menos 1? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar esa situación. Entonces, vamos a tener el número y lo vamos a calcular por el número menos 1. ¿Listo? Entonces mira que ahí estamos teniendo esa implementación. Entonces mira que esto se va a llamar recursivamente y va a hacer esos llamados. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar las pruebas de nuevo. Y ahí ya tenemos el verde. Hicimos el código mínimo necesario para que esto funcionara. Entonces ahí estamos bien. Podríamos añadir otros casos, podríamos analizar, por ejemplo, qué pasa si le pasamos un número negativo y demás. Pero lo que quiero mostrarte ahorita es la idea del refactor puntualmente, ¿listo? Y el refactor es básicamente mejorar el código. ¿Cómo podríamos mejorarlo en este caso? A lo mejor empiezas a calcular el factorial para números muy grandes y nos damos cuenta que a lo mejor la versión recursiva no es tan buena y decidimos pasarnos a una versión iterativa. Es decir, en vez de usar recursividad, vamos a utilizar un for. Entonces, vamos a hacer un refactor. Entonces, ahí voy a quitar esta parte de acá. Vamos más bien a hacer un for, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar, vamos a tener un índice aquí, ¿listo? Vamos a empezar desde 1 y nos vamos a ir hasta el número que queremos calcular. ¿Listo? Vamos a hacer un menor o igual acá y vamos a ir incrementando. ¿Listo? Y acá lo que vamos a hacer entonces es
Vamos a tener una variable de resultado, vamos a llamarla result. Normalmente así es como llamo los métodos las variables, perdón, cuando quiero retornar un valor. Y por acá vamos a decirle que retorne ese resultado. Y lo que vamos a hacer en cada ciclo es que vamos a multiplicar, ¿listo? Por el índice. Entonces empezamos en 1, multiplicamos por 2, multiplicamos por 3, por 4, hasta que lleguemos al número final, ¿listo? Entonces, esta es una implementación diferente, pero mira que lo bacano de esto es que yo aquí ya tengo una prueba unitaria que me ayuda a saber que eso lo estoy haciendo bien, y esa es la parte tan poderosa de esto. Entonces aquí ya podemos ejecutar de nuevo las pruebas. Ahí tiene que compilar primero y efectivamente las pruebas pasaron. Entonces mira que ahí ya tuvimos la implementación y lo pudimos hacer sin ningún problema. Algo finalmente que quería decir sobre esta sección en particular es que esta forma, aquí en las pruebas, cómo se organizó, es una parte bien interesante y es una práctica muy útil que se va a llamar arrange, ¿listo? Entonces en arrange hacemos como esa inicialización de esos objetos, esas cosas que queremos probar. Luego vamos a tener act, que es como la parte de actuar, es decir, vamos a empezar a estimular o ejecutar el código que queremos probar. Y finalmente vamos a tener assert, ¿listo? Que es cuando ya se ejecutó ese código, ya lo estimulé y ahorita quiero ver los resultados. Entonces, esa es una técnica muy útil también que te va a servir para organizar tus pruebas. Entonces, recuerda arrange, act y assert. Entonces, es también algo ahí bien interesante que debes tener en cuenta. Y bueno, este fue un ejemplo de código muy sencillo de cómo se puede empezar a implementar pruebas unitarias. Nunca es tarde para que empieces a aplicarlas en tus proyectos. Puedes empezar por cosas muy sencillas y luego ir añadiendo mayor complejidad. Pero realmente hay muchísimo que hablar sobre eso. Para darte algún ejemplo, ¿qué sigue después? Podemos hablar, por ejemplo, también de Behavior Driven Development, que es una forma un poco diferente de hacer las pruebas. También podemos hablar, por ejemplo, de los mocks, que son objetos que nos ayudan a simular ciertos aspectos en la base de datos. También tenemos toda la parte de pruebas de integración y hay otro montón de temas adicionales. Sería interesante si en los comentarios me pudieras decir cuáles de esos temas te interesan y si hay suficiente interés en la comunidad, podemos seguir profundizando en este tema de las pruebas unitarias. Por último, si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te podamos avisar cuando un nuevo video en nuestro canal esté disponible. Sin más, muchísimas gracias. Hasta pronto.